Hermanos, que el Señor le bendiga. Le habla Arnaldo Ortiz, maestro de Escuela Bíblica de la Iglesia Metodista de Bajadero, El Renacer. Hoy estaremos estudiando la lección número 12, titulada Triángulos Tóxicos. Continuamos las lecciones dirigidas a ayudarnos a reflexionar sobre las causas de la ansiedad y cómo la Biblia nos enseña a superarla, brindándonos ejemplos y circunstancias que sucedieron y cómo Dios obró. Este tema continúa siendo sobre la sanidad integral y la Biblia es quien tiene la mejor propuesta para la sanidad integral. Algo que desea todo el mundo es lograr una vida saludable, ¿verdad? Y que le permita realizarse plenamente, disfrutar lo que hace y ser feliz. En la satisfacción de tal deseo hay que considerar un factor determinante, es conservar la salud. Así que con esto en mente procederemos a analizar esta lectura bíblica de hoy. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ella nos guía, nos sana, nos dirige, nos ayuda a crecer y un día estaremos ante ti porque hemos obedecido tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder llevar este mensaje a otros. Es mi anhelo y mi deseo que alguien, Señor, escuche y le sirva de aliciente y le fortalezca. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Amén. Como le comentaba, ¿verdad? La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también estar saludable es gozar de una salud espiritual. Así que la salud integral es el estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual, estado que se asocia a la calidad de vida. Necesitamos estar conscientes de que cada individuo es también responsable de prevenir, de conservar o de recuperar su estado de bienestar total. Cada individuo es responsable de su propia calidad de vida. En esta gran tarea, la Iglesia, como responsable de la vida espiritual del creyente y el creyente mismo, poseen un gran recurso que sabiamente utilizado y aplicado es capaz de generar las condiciones para que el hombre y su entorno recuperen la calidad de vida. Se trata de la Biblia, la palabra de Dios. Ella contiene normas, principios y recomendaciones que consistentemente practicadas benefician notablemente a los que deciden hacerlo. La Biblia enseña que el plan de Dios para el hombre al crearle es que viva feliz. Dios nos creó por amor, nos creó para que le amáramos a Él de todo corazón y con toda el alma y con todas nuestras habilidades y fuerzas. Y como nos creó a su imagen y semejanza, nos ha capacitado para el perdón, la restauración y para superar toda barrera que polarice a la raza humana. Dios nos creó para la paz. Nos brindó todas las herramientas para superar los obstáculos. La lección de hoy, titulada Triángulos Tóxicos, tiene el propósito de que reflexionemos para no caer en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo.
sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para lograr este balance es necesario leer la Biblia y orar para que el Espíritu Santo de Dios nos revele y nos alerte cada vez que el enemigo quiere engañarnos. Y también busca entramparnos en situaciones donde, si no decidimos correctamente, terminaremos ofendiendo a Dios y a nuestro prójimo. Nuestras decisiones, nuestro hablar determinará si caemos en un triángulo tóxico. Hoy estudiaremos varias situaciones donde se dan triángulos tóxicos en consecuencia de la ansiedad en Herodes. Los objetivos de esta lección son los siguientes: analizar cómo la ansiedad nos afecta y de qué manera podemos canalizarla efectivamente para caminar hacia una salud integral. Definir los conceptos, triángulos y secretos, y describir cómo estos se manifiestan como producto de la ansiedad. Identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y corazón. Descubrir estrategias que nos ayuden a responder a esos acercamientos de manera que no caigamos en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. En el vocabulario, triángulo quiere decir, más allá de su significado, como una figura geométrica, hablamos de triángulo como una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse saludablemente, también pueden ser tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o un grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Esa tercera persona que llega no es saludable para una relación que haya en dos respecto a hacer algo o algún propósito, ¿verdad? Además, está el secreto. Son otras maneras en las que vemos la ansiedad manifestada y entrelazada. Los secretos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Además, distorsionan las percepciones, dividen familias, dañan relaciones y perpetúan triángulos. A veces en películas de televisión utilizan mucho esta estrategia, secretos, triángulos tóxicos, para desarrollar una trama con situaciones en donde vemos cómo se compara a la vida real entre los humanos y no termina a veces nada bueno y a veces sí, pero todo depende de cómo se trabaja. La lectura bíblica de hoy está en Mateo 2, del versículo 1 al 12. La voy a leer en la Reina Valera. Y esta lectura bíblica es una lectura bíblica muy conocida porque es la visita de los Reyes Magos. No estamos en Navidad, pero sí vamos a estudiar cómo se generan un triángulo en esta situación de la visita de los Reyes Magos a Jerusalén. Y lee de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella,
Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño, su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este pasaje bíblico que estudiaremos de esta lección, usualmente, como le dije, se estudia para Navidad. Es parte de la narración bíblica relacionada al nacimiento de Jesús. Para fines de esta lección nos acercaremos a este pasaje resaltando la relación entre los sabios del Oriente y Herodes. Probablemente usted conozca esta historia de memoria y domine los eventos narrados, pero le extenderemos la invitación a que podamos acercarnos a este pasaje nuevamente, pero examinando cómo la ansiedad se refleja en la reacción de Herodes y en sus acercamientos. En esta unidad hemos estudiado cómo la ansiedad nos afecta y de qué manera podemos canalizar efectivamente para caminar hacia una salud integral. En la lección de hoy conoceremos la definición de triángulos en las relaciones, veremos cómo los triángulos tóxicos y los secretos se manifiestan como producto de la ansiedad. Aprenderemos a identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Exploraremos cómo podemos responder a estos acercamientos de manera que no caigamos en un triángulo tóxico que perjudique nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Sabemos que el enemigo siempre busca cómo engañar, cómo velarnos para causarnos desánimo, debilitar nuestra mente, poner pensamientos, y la respuesta a esto, pues casi siempre resulta ser en algo que ofende a Dios, ofende a nuestro prójimo, afecta nuestra vida con Dios. Por eso es bien importante uno estudiar la palabra e identificar las artimañas del enemigo. Esta es una gran lección porque a veces no sabemos por qué estamos ansiosos y tenemos que mirar la causa que genera esa ansiedad en nosotros y mirar si lo está causando algo que podemos nosotros eliminar o podemos corregir si es alguna conducta o algún pensamiento que no proviene de la mente de Cristo. En el análisis de la Escritura, nos dice el Evangelio de Mateo, comienza narrando, cuando uno lee este Evangelio, habla sobre la genealogía de Jesús y deja claro la importancia de establecer que proviene del linaje de David. Además resalta que Dios ama y cuida y habla a los gentiles como lo hace con los judíos. Uno de estos ejemplos lo vemos en los sabios de Oriente en el capítulo 2. Ellos no eran judíos, sin embargo, Dios los guió y los llevó hasta donde Jesús había nacido. Estos primeros versículos detallan que Jesús ya había nacido en Belén de Judea. Especifica el reinado de Herodes y nos presenta a unos magos que vinieron de Oriente buscando al rey de los judíos. Los magos estaban frente a un rey, pero preguntando dónde estaba el otro rey para ir a rendirle adoración. Ellos llegaron allí, fueron a ver al rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el otro rey? Se podrán imaginar la reacción de Herodes, ¿verdad? Para Herodes, que tenía un ego enfermizo,
La pregunta de los magos fue un detonador de ansiedad. Cuando los magos preguntaron ¿dónde está el otro rey? Para él no existía otro rey que no fuese él. La ansiedad lo llevó a pensar en una estrategia que alimentara su ego y calmara su ansiedad. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso le dijeron los magos. Algunos exégetas sugieren que esa estrella se refiere a un fenómeno astronómico, como pudo ser la conjunción de planetas, un cometa, una supernova. Es algo que específicamente se dio para el nacimiento de Jesús. Estos magos eran conocedores de astronomía y sabían lo que había en las escrituras de los judíos. Cuando ellos le dan toda esta información al rey Herodes, Herodes se turbó, se inquietó, estaba agitado y alborotado. La pregunta de los magos encendió una chispa de ansiedad e inseguridad en él, que lo llevó a turbar consigo él y toda Jerusalén. Él revolcó todo Jerusalén respecto a esto. Contaminó a otros con su ansiedad, Herodes. Buscó seguidores que alimentaran su ira y abandonaran a su conflicto y abonaran a su conflicto interno que él tenía, porque él era el rey. ¿Cómo es que alguien aquí viene? Entonces alborotó a medio mundo, ¿verdad? Insertándolos en un triángulo tóxico. Herodes continuó insertando a otras personas en su lucha emocional. Esta vez incluyó a los principales sacerdotes y escribas, estaba buscando a otros sectores de autoridad que lo apoyaran y se involucraran en su plan, sin que estos necesariamente estuvieran conscientes de las verdaderas intenciones de él. Ante la trampa de Herodes, los líderes religiosos respondieron citando las Escrituras. Le leyeron Miqueas 5:2. Estas revelan que el Rey de Reyes nacerá en Belén de Judea. La respuesta de los líderes religiosos confirmó a Herodes que su sospecha de la existencia de otra persona que pudiera usurpar su lugar eran ciertas. Sabemos que Jesús no nació para usurpar el lugar de nadie. No hay nadie que pueda usurpar el lugar de Jesús. Cuando pretendemos atribuirnos roles que no nos pertenecen, pensando que somos autosuficientes o que no necesitamos del Señor, caemos en nuestra propia trampa y nos autodestruimos. Cuando pensamos más allá de lo que deberíamos pensar sobre sí mismos, el apóstol Pablo también habló de esto, caemos en esa trampa. Llamando en secreto a los magos, aquí, cuando la Biblia nos menciona eso, lo que estamos viendo es una forma de entrelazar la ansiedad en un sistema. Estos son los secretos. Herodes tuvo el cuidado de mantener sus verdaderas intenciones ocultas. Perpetuar el secreto del estatus y la ubicación del nuevo rey era importante para Herodes. Mientras menos personas estuviesen al tanto de la información, más fácil se le hacía a él controlar o manipular las emociones y acciones de los demás. Pensaba que si sabía el paradero de este nuevo rey que había nacido, podía eliminar la amenaza que entendía real e inminentemente de poder perder su reinado. O sea que él rápidamente generó un plan y lo quería tener en secreto para él hacer su justicia. ¿Ve? Nada bueno estaba pensando. Haciendo uso de su posición de poder e influencia, envió a los magos hacia Belén para que localizaran al rey que había nacido. Fue muy imperativo al dar instrucciones y especificar que después que lo encontraran, regresaran donde él para poder también encontrarle y adorarle. Vienen y me dicen dónde está, que yo voy a ir y lo voy a adorar. Es mentira, una mentira disfrazada, ¿verdad? Los magos partieron hacia Belén nuevamente
aparece la estrella para guiarlos en el camino y llevarlos hasta encontrar al niño. Los magos finalmente tuvieron un encuentro con el niño. Hubo gozo, alegría. El encuentro de los magos con el niño rey contrasta con el que tuvieron con el rey Herodes. Dos encuentros diferentes. El primero con Herodes, un encuentro donde se desató una ansiedad, se tramó un plan maquiavélico, escondido detrás de una sonrisa y una aparente calma, queriendo decir que todo estaba bien. Sin embargo, este encuentro con Cristo fue muy diferente. El encuentro con Cristo manifiesta un ambiente de gozo, de paz, de entrega y de consagración. Los magos entregaron a Jesús regalos preciados, dignos para un rey. Se desprendieron de cosas valiosas que tenía, se desprendieron de ellas y las puso a los pies de Jesús. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, una vez más los magos reciben una manifestación divina como anteriormente ya había pasado. En sueños se les reveló que no volvieran donde Herodes. En el Evangelio de Mateo vemos cómo Dios se revela a través de ellos cuando José quiso dejar a María secretamente. Tuvo un sueño donde Dios le dejó saber lo que estaba haciendo en María y la importancia del niño que llevaba en su vientre. Mateo 1:20, ahí está ese relato. Mateo también nos presenta cómo un sueño reveló a la esposa de Pilato que Jesús, que estaba siendo juzgado, era un hombre inocente. Mateo 27:19. En esta ocasión, los magos reciben un mensaje para que cambien su rumbo y caminen hacia otra dirección. Los ojos fueron abiertos ante la trampa de Herodes y entendieron que no debían regresar por él. Esta es la historia que se da de una situación que se complica ante el nacimiento de Cristo, en donde Jesús viene a cambiar las cosas y viene a cambiar los propósitos malos de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo esta enseñanza la podemos aplicar, verdad, a nuestras vidas, verdad? Nosotros sabemos que un triángulo pues se compone de 3 lados. Cuando hablamos de ansiedad y de las relaciones interpersonales, también nos referimos a los triángulos. Más allá de su significado como figura geométrica, hablamos de triángulos como una manera de entrelazar la ansiedad. Hay 3 puntas, 3 ángulos y 3 lados en este triángulo. Los triángulos tóxicos intentan insertar a una persona o a un grupo dentro de un conflicto entre 2 partes ajenas. Vemos triángulos en nuestras relaciones familiares, eclesiales, en el ambiente laboral y en todo lugar donde existen relaciones interpersonales, donde quiera que hay seres humanos, ¿verdad? No todos los triángulos son tóxicos. La próxima lección de esta unidad nos mostrará un ejemplo de un triángulo positivo, el triángulo de Filemón, Onésimo y Pablo. Esa será la lección número 13 y la dará nuestra pastora Nidia Río Gabriel. Una buena lección para mirar ejemplos de triángulos positivos. En este caso continuaremos hablando sobre los triángulos negativos, cómo podemos caer en triángulos negativos que distorsionen nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Los triángulos son complejos y en muchas ocasiones no nos percatamos de ellos ni cómo inciden en nuestro comportamiento. En la mayoría de las ocasiones se convierte en algo habitual y se puede observar en eventos
en situaciones y patrones de la vida familiar. Muchos se dan dentro del círculo familiar. Los triángulos se manifiestan en el sistema emocional de las relaciones humanas con mayor frecuencia de lo que nos percatamos. Muchas personas, al escuchar el concepto triángulo, más allá de una figura geométrica, piensan en un triángulo amoroso de infidelidad. Lo cierto es que hay diversos tipos de triángulos en las relaciones humanas, especialmente en la familia y en la vida eclesial. El triángulo que más fácil se nos hace identificar es el que involucra a 3 personas. El ejemplo más común de este tipo es cuando hay una infidelidad dentro de una relación matrimonial. La Biblia nos enseña triángulos como el de Abraham, Sara y Agar, Rebeca, Isaac y Jacob, entre muchos otros. Otros tipos de triángulo es aquel que se desarrolla entre persona y grupo, como lo ilustra la lección de hoy. Un tercer tipo de triángulo es aquel que involucra a una persona y un problema, como por ejemplo el de Esaú, Jacob y la primogenitura. Ese está en Génesis 27. En esta historia vemos varios triángulos tóxicos. El primero se da entre Herodes, el pueblo y la noticia de un nuevo rey. Cuando Herodes escuchó que los magos estaban buscando otro rey para adorarle, su ansiedad aumentó y en su reacción insertó a otras personas en su perturbación, en su conflicto interno. Agitó las masas, provocó una expectativa en el pueblo y una opinión pública sobre el rey de los judíos que buscaban los magos. Hay personas que al sentirse amenazadas alimentan la opinión de otros con comentarios y valoraciones que no necesariamente son ciertas. Algunos utilizan sus posiciones de poder para influenciar en la opinión pública y manipular reacciones y sentimientos. El segundo triángulo tóxico que vemos en esta historia es de Herodes, los principales sacerdotes y los escribas. La noticia de un nuevo rey hay personas que, sabiendo la respuesta, hacen la pregunta, a ver si consiguen más información, a ver qué tanto saben de la problemática, porque posiblemente puedo descubrir que esta persona no me está siendo leal o me está escondiendo algo, para desarrollar entonces discordias. Todo este tipo de situación, la manipulación de la información, no descubrir el propósito real cuando se hacen preguntas, cuando se inquiere sobre algo, como le decimos a veces, están pescando, ¿verdad? Y luego ahí se desarrollan los prejuicios, y muchas veces fundados sobre información incompleta, información no correcta, y eso desarrolla una serie de eventos que causan daño a todos los involucrados. Hay personas que, como le dije, que sabiendo la respuesta hacen la pregunta. Su verdadera intención no es escuchar la respuesta, sino tomar temperatura de la opinión, instruir o entrever la postura de la otra persona. Cuando la ansiedad aumenta los niveles de una persona, ésta puede asumir este tipo de actitud, especialmente con una mala intención detrás de su premisa. Suele proyectar una imagen de templanza y de que todo está en control sobre la situación, pero en realidad la ansiedad lo tiene descontrolado o descontrolada, ¿verdad? Anda buscando de lado a lado a quién puede utilizar o qué puede utilizar para su propósito. El tercer triángulo que vemos es de Herodes, los magos y la noticia de un nuevo rey. Si nos percatamos y revisamos los participantes de los triángulos anteriores, veremos que hay 2 constantes, Herodes y la noticia de un nuevo rey. Ahí es donde se genera la ansiedad, ¿verdad?
intencionalmente aludimos a la noticia de un nuevo rey como una de las partes del triángulo y no hacemos referencia a Jesús directamente como alguien insertado en el triángulo. Jesús no estaba presente en el triángulo, pero sí la percepción que se tenía sobre él. Jesús no estaba al tanto de lo que se hablaba sobre su persona, pero ya su reputación estaba siendo evaluada y cuestionada por otros. Apenas Jesús acababa de nacer y ya estaba generando la controversia entre los malos, ¿verdad? Entre aquellos que se apoderan de la mentira, no puedo decir la verdad, de la mentira, ¿verdad? Para manipular la información y conseguir todo el beneficio para sí mismo. En adición a los triángulos tóxicos, otra manera en que vemos la ansiedad manifestada en esta historia es el secreto. Herodes se acercó a los magos en secreto. Los secretos distorsionan las perspectivas. Una persona puede sentirse engañada al no tener una información que necesita para ver y comprender a plenitud su propia realidad de vida. Más allá del contenido del secreto, lo perjudicial es la consecuencia de la existencia del secreto en el proceso emocional de una persona o familia. El secreto no es otra cosa que ocultar la verdad. Los secretos dividen familias y perpetúan triángulos, empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Lo común es pensar que no se puede divulgar los secretos porque su efecto sería peor que el mismo secreto. Lo cierto es que al revelarlos es muy probable que las personas se enfaden y se alteren momentáneamente a causa del contenido del secreto, pero a la larga la ansiedad en la familia disminuye y se enfocan las energías en buscar soluciones para los problemas y no esconderlos. Mantener un secreto es esconder una mentira que a la larga le hace daño a las personas que afecta ese secreto. Los magos siguieron la estrella y el mensaje que recibieron en sueños por encima de las instrucciones de Herodes, después de haberse encontrado con el verdadero Rey de Reyes, se dieron cuenta de que lo que Herodes decía era falso. A adorarlo no iba a ir. Gracias a Dios que siempre revela la verdad. Siempre. Cuando nos encontramos en el Señor y le ofrendamos lo que somos, lo que tenemos y le damos nuestra vida, Él nos dirige y nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y nuestras decisiones sabias. Y aunque esto implique cambiar el rumbo que ya habíamos pensado, es importante tomar la decisión según establece la Biblia, según lo establece Dios, según la verdad. Jesús es la verdad. Él nos invita a conocerle, nos invita a que tengamos su mente, a que pensemos como Él pensó. Pero para esto tenemos que estudiar la Biblia para tomar las decisiones correctas. ¿Cómo podemos identificar triángulos tóxicos en nuestra familia, en la iglesia o en el país? Son preguntas que nosotros en el discernimiento de un problema necesitamos detenernos y pensar respecto por qué esta situación. Este triángulo de qué se compone, cómo yo puedo afectar positivamente a que eso cambie, ¿verdad? ¿De qué manera otras personas han intentado o intentan manipular nuestras emociones, percepciones y decisiones? Hermano, es importante leer la Biblia y orar, porque nuestra fe no se negocia. Siempre van a haber personas que quieren influenciar, que tienen un poder de convencimiento, que te hacen unas invitaciones o te envuelven en unas palabras que si tú no dedicas meditación en eso, puedes terminar cometiendo un error que ofenda a Dios, que ofenda a tu prójimo, que ofenda a la familia, ¿ves? Y te hagas daño a ti mismo. Así que, ¿qué
¿Qué comentarios, expresiones o acciones hemos manifestado con la intención de involucrar a otras personas en nuestros propios conflictos? Es bien importante a la hora de nosotros llegarnos la prueba, la dificultad, una situación que no nos gustó, algo que nos salió mal. ¿Qué pasos vamos a dar? Tenemos que tener cuidado de no venir y traer a alguien para después juzgarlo, para echarle la culpa o para buscar utilizarlo para salir uno del problema. ¿Ve? Todas estas situaciones, el instinto de la naturaleza humana tiende a quererlo hacer de esa manera, pero los que hemos nacido de nuevo nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y reflexionamos sobre cuáles son nuestras situaciones, y si llega la prueba y cometí el error, lo enfrenta con la verdad. Es mejor eso a tratar entonces de utilizar amigos, al prójimo, para un propósito que a la larga le hace daño a tu prójimo y a uno mismo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento nos alejó de la mentira, nos hizo obediente, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Nos sentimos temerosos de ofender a Dios. El Espíritu Santo nos guiará fuera de cada triángulo tóxico. En resumen, número 1, los triángulos se manifiestan en el sistema emocional de las relaciones humanas con mayor frecuencia de la que nos percatamos. Lo cierto es que hay diversos tipos de triángulos en las relaciones humanas, especialmente en la familia y en la vida eclesial. Número 2, los triángulos tóxicos los pueden conformar diversos componentes. En esta historia vemos varios triángulos tóxicos. El primer triángulo tóxico se da entre Herodes, el pueblo y la noticia de un nuevo rey. El segundo que vemos en la historia es Herodes, principales sacerdotes y escribas, y la noticia de un nuevo rey. El tercero que vemos es Herodes, los magos y la noticia de un nuevo rey. Los magos siguieron la estrella y el mensaje que recibieron en sueños por encima de las instrucciones de Herodes. Después de haberse encontrado con el verdadero rey de reyes, se dieron cuenta de que lo de Herodes era falso, tenía unas malas intenciones. Cuando nos encontramos con el Señor y le ofrendamos lo que somos, lo que tenemos, y le damos nuestra vida, Él nos dirige, nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y nos ayuda a tomar decisiones sabias, aunque eso implique cambiar el rumbo que ya habíamos pensado. Hay que cambiar. El nuevo nacimiento, el estudio de la palabra y la oración nos hace reflexionar respecto a nuestras decisiones, hacia lo que queremos, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Si los propósitos que quieren hacer afectan a alguien, hay que tener cuidado de que no se esté practicando la justicia de Dios. Porque si violentamos la justicia de Dios, lo que es justo para mi prójimo, Dios entonces no nos va a respaldar y a la larga tendremos consecuencias. Tomamos la decisión sabia en nacer de nuevo, reconociendo que hemos pecado y que Jesús se ofreció a borrar nuestros pecados si lo aceptamos como nuestro único Salvador. Es ahí donde comienza a cambiar el rumbo y se sale de un triángulo tóxico en el que estábamos antes de venir a Cristo. Ese triángulo de la mentira del mundo, esa sociedad con el mundo, esa soberbia del yo, todo lo puedo, sin tomar en consideración a Dios para nada, y el trabajo que hace el enemigo poniendo incredulidad en el corazón de las personas para que no crean en la verdad de Cristo. Le damos gracias por la revelación de Cristo y que pudimos salir de ese triángulo tóxico que el enemigo de las almas ha
se ocupa todos los días incansablemente de confundir a la gente, de guiarlas por caminos malos que a la larga los mantienen metidos en una serie de problemas y no tienen paz, no tienen la paz de Cristo. En 1 de Pedro 5, 6 al 9, le quiero dejar esta lectura, ¿verdad? Dice lo siguiente: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y aquí lo importante: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, conocer a Jesucristo es formar parte de una iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo, y Él pronto vendrá por ella, muy pronto, para darle a cada uno según su obra. Así que resistid y mantened siempre vigilante de que no seamos engañados por el enemigo y nos envuelva en un triángulo tóxico. Con esta palabra, pues terminamos esta lección y quiero leer la oración que está en el expositor para culminar. Dios y Señor nuestro, te damos gracias porque nos envías señales de amor que nos conducen a tu presencia. Ayúdanos a discernir tu voz por encima de cualquier voz que pretenda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos a manejar nuestra ansiedad de manera que no insertemos a otras personas en nuestros conflictos. Ayúdanos a no caer en triángulos tóxicos, secretos ni chismes que entrelacen la ansiedad y perpetúen conflicto. Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vino a traer la luz a nuestra vida. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.